Shalom Ubrahot. Feliz noche para cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 125, el José literal y el José profético. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec. Muchas gracias por permitirnos llegar a una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento. Que tus santos ángeles nos sigan acompañando y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa, que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos en esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos del mundo entero, pues espero que la conferencia de hoy entre dentro de el corazón de cada uno de nosotros como unos bereanos, modernos, investigadores. Que podamos examinar todas las evidencias que se van a presentar y que podamos retener lo bueno y que nos sirva a nosotros para conectar hechos de orden profético. Bueno, el José del libro de Génesis fue demasiado confiado. Y el José profético es también demasiado confiado. O sea, hay un paralelo, hay una conexión entre el José del Génesis y el José profético. La confianza de ellos se incrementa por ser los hijos favoritos de sus padres y de conocer los designios de Elohim, lo cual resulta insoportable para sus demás hermanos, lo que a la larga conspiran contra ellos. Pero esa seguridad moldeada por el sufrimiento y combinada con un conocimiento personal de Elohim, permite que sobrevivan y prosperen donde muchos hubieran fracasado. Cuando Elohim les añade sabiduría a su confianza, se ganan el corazón de todo aquel que los conoce, incluidas sus familias. Estos dos José se identifican con una o más penurias por las que pasan, los traicionan y los expulsan de sus familias. En su sensibilidad espiritual vencen las tentaciones, los castigan por hacer lo correcto. Las personas a las que ayudaron se olvidan de ellos. La mentalidad positiva de ellos transformó cada caída en un paso hacia adelante. No pierden tiempo preguntándose por qué. Siempre dicen, ¿qué debo hacer ahora? O Elohim, ¿qué quiere enseñarme con estas pruebas? Los que los conocen ven que todas las cosas que los dos Josés hacen es para el bien y en todos los lugares donde van, Elohim está con ellos. No hay nada como poder estar consciente que la presencia de Elohim los acompaña y dan nueva luz a todas las situaciones oscuras por las que andan. Por lo tanto, en esta conferencia de hoy, en referencia a estos dos Josés, espero que en un espíritu de pronto de investigación y de pronto un estudio más exhaustivo de esto, podamos entender, comprender y conectar la realidad de estos dos Josés. Quiero mencionarles de pronto ahora el paralelo entre estos dos Josés. Primero, el José literal del libro de Génesis tenía una túnica hermosa. Dice Génesis 37:3. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y de pronto usted, ya en estudios anteriores o en sermones que hayan escuchado, pueden darse en cuenta de la historia de José, o haber predicado sobre José y saber esto de José. Ahora, el José profético le regalan túnicas de diversos colores. Interesante, mientras que el José del Génesis
Su padre le da una túnica hermosa de colores, al José profético le regalan túnicas de diversos colores. Me parece bastante interesante de pronto ese paralelismo ahí. Segundo, los hermanos del José literal se incomodan como se viste. Génesis 37, 23. Los hermanos espirituales le incomoda como se viste el José profético. Qué paralelo tan serio de pronto que vamos mirando, ¿no? Tercero, al José literal sus hermanos lo odiaban. Dice Génesis 37:4, sus hermanos le aborrecían y no podían llamarle pacíficamente. Al José profético, sus hermanos, miembros de la iglesia adventista, lo odian. Interesante detalles acá o paralelismo. Podríamos estar diciendo nosotros, oiga, parecen como un poco de coincidencias que se dan. Pero de pronto, con tantas evidencias, cuarto, el José espiritual del Génesis fue tentado y venció, Génesis 39:7. El José espiritual final es tentado y también vence. Quinto, el José literal fue llevado a Egipto, Génesis 37:25. El José profético es llevado a USA, a Estados Unidos. Sexto, el José literal lo acusan falsamente, Génesis 39:16 al 18. Al José profético también lo acusan falsamente. 7. Al José literal, Elohim le da revelaciones e interpretaciones por sueños, que usted ya debe entender y comprender eso en la historia de José. Y al José profético, Elohim también le da revelaciones e interpretaciones por sueños. Y de pronto hasta acá seguimos diciendo nosotros, oiga, qué paralelismo, ¿no? Y para el otro dirá, eso es como casualidad, ¿no? Número 8. El José literal era un hombre de sensibilidad espiritual. El José profético también es un hombre de sensibilidad espiritual. 9. El José literal preparó a una nación para sobreponerse a una hambruna de 7 años. El José profético prepara a un remanente para sobreponerse a los 7 años de hambruna final 2024-2030. 10. El José literal es exaltado después del sufrimiento, Génesis 41:41. El José profético será exaltado después del sufrimiento. Número 11. El José literal perdonó a los que le hicieron mal, Génesis 45, versículos del 1 al 15. El José profético perdona a los que le hacen mal. 12. Lo que los hombres hacen para lastimar al José literal, Elohim lo convierte en bien, Génesis 50:20. Lo mismo sucede con el José profético. 13. Al José literal las personas que ayudó se olvidaron de él, Génesis 40:23. Al José profético las personas que ayuda se olvidan de él. 14. El José literal, con la sabiduría que le dio Elohim, se fue ganando el corazón de todo aquel que conocía. El José profético, con la sabiduría que le da Elohim, se gana el corazón de los que lo conocen. 15. El José literal es el hijo de Jacob número 11, o sea, hijo de la hora 11. El José profético es el profeta de la hora 11. 16. Los hermanos de José conspiraron contra él. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Génesis 37:18. El José profético conspiran contra él para hacerle daño. 17. El José del Génesis pertenece al Israel literal.
El José profético pertenece al Israel espiritual. 18. El José literal está entre las 12 tribus. El José profético está entre los 144,000 literales. 19. El José literal está al principio de las Sagradas Escrituras, Génesis. El José profético es el intérprete final del Apocalipsis. 20. El José literal trae luz nueva. El José profético también trae luz nueva. 21. El José literal se le dio la bendición de la primogenitura. El José profético es redimido y se le cuenta como primicia para Elohim y el Cordero porque es de los 144,000. Apocalipsis 14:4. 22. El José literal, su nombre significa Yahweh me multiplique o añada como hijo de la fe. Y ese José literal llevado al hebreo es el nombre de Yosef. O sea, Yosef significa Yahweh me multiplique o añada como hijo de la fe. El José profético, su nombre en hebreo, en un hebreo moderno, es Yachet. Y su nombre significa Yahweh me multiplique o añada aún las tribus de la tierra como hijo de la fe. Entonces, notamos de pronto nosotros cómo de pronto la similitud, el paralelismo, la conexión resalta. 23. El José literal dirige un pueblo, el José profético dirige un remanente. 24. Y ambos José son de la hora undécima, uno como el hijo número 11 y el otro como profeta de la hora undécima. Algo curioso también, podríamos mencionarlo así de pronto para algunos, ¿no? 25. El José del Génesis, la sabiduría que Yahweh le dio es superior a la de sus hermanos. El José profético, la sabiduría que Yahweh le da es superior a la de sus hermanos espirituales. 26. El José del Génesis tiene aceite extra. El José profético tiene aceite extra. 27. El José del Génesis, su familia es muy unida. El José profético, su familia también es muy unida. 28. El nombre de José del Génesis en hebreo es Yosef o Yosef. Y el nombre del José profético en el hebreo moderno, ya lo ha explicado, es Yachet. 29. Ambos Josés fueron apartados por Yahweh desde antes de nacer. 30. La conexión y paralelo entre los dos Josés es sorprendente. De pronto usted no haya caído en cuenta, de pronto, y sea la primera vez que vea esto, y dice, oye, qué casualidad, pero podría decir yo también lo mismo, qué casualidad, de pronto en 2 puntos, o en 3 puntos, pero he podido especificarle 30 puntos con paralelismos, ¿sí? Y con conexiones. Entonces, estamos nosotros en este momento mirando lo que el mismo Eclesiastés nos enseña a nosotros, que las cosas pasadas vuelven a repercutir hacia el futuro, o se vuelven a repetir, o lo que antes fue dado se volverá a repetir. Y eso estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad. Por eso de ahí que el Señor nos mande unos mensajes, por ejemplo, de que volvamos a la dieta original, ¿sí? Porque la dieta original estaba basada en frutas, semillas, agua. Esa es la dieta original. Y se quiere que volvamos allá. ¿Por qué? Porque lo que fue al principio se va a volver a repetir hacia el futuro. Ahora, si tenemos nosotros la parte de la vestimenta originalmente, pues
podemos decir que la vestimenta originalmente estaba basada a base de túnicas. Quiero mencionarles que así como José fue llevado a Egipto y este servidor fue llevado a la Babilonia espiritual a pasar un periodo de prueba y a confirmar los ministerios que el Eterno nos había entregado a ambos. Usted me puede ver en este momento así como en esta parte y yo jamás, nunca pensé vestirme de esta manera. De pronto puede ver acá un poco. Esta es una de las túnicas que me empezaron a regalar en los Estados Unidos. Yo siempre era un hombre de corbata, educado de pronto, culturalmente, de pronto dentro de esa esfera, dentro de la parte de la iglesia La Odisea, los adventistas del séptimo día, era de corbata. Nunca me imaginé estarme vistiendo de esta forma. Ahora, la mayoría de túnicas que tengo en este momento, todas han sido regaladas menos una. Solamente he podido comprar una. Todas las otras han sido regaladas y yo me las coloco y me siento muy bien así. El día Shabbat, esta es la forma de vestirme. Exclusivamente tengo todavía de pronto una ropa, las corbatas que tenía ya las regalé, ya no me gusta vestirme corbata, me siento muy bien vestido así. A veces salgo a la calle por acá y las personas me miran así todo raro, toda esta parte, algunos dicen, oh, le queda bien esa túnica, y me encanta. Ahora, hago esto no con el sentido de pronto de halagarme o de que las personas me vean diferente, no, sino que ahorita mi mentalidad ha cambiado tanto también de acuerdo a la vestimenta, ¿sí? De acuerdo al régimen de salud que el Señor nos ha entregado, porque Él quiere que volvamos a los orígenes. Él quiere que nosotros hoy le honremos con un corazón sincero, contrito y humillado. De pronto lo que acabo de mencionar para algunas personas cuando hice esta primera publicación a través de las redes sociales, algunos se inquietaron. No sé si alguno de los que está acá en este momento de pronto también llegue a inquietarse de pronto con esta conferencia y alguno pretende dice que me estoy exaltando, autoexaltando. No. Yo miro simplemente unas cosas que ni siquiera yo sabía, como le he venido repitiendo a ustedes en estos días. Mi vida es una vida de milagros, de cosas que el Eterno hace y sigue haciendo. Y de pronto déjenme compartirles una vez más alguno de ellos. En este momento, Elohim me ha confirmado también como uno de los 144,000 que ya han sido elegidos. Y hoy en día comprendo por qué la muerte huye de mi vida. Antes no lo comprendía y de pronto como cualquiera de ustedes o cualquier otra persona dice, oye, tan de buenas o qué casualidad. Yo he sido librado de la muerte en varias ocasiones y no me ha sucedido nada. Y no solamente de unas cosas de pronto sencillas, sino fuertes. Entre esas fuertes tengo 3 accidentes automovilísticos. Y digamos que el primer accidente automovilístico, me quedé dormido en el carro y me estrellé contra una carrilera de un tren donde la parte delantera del carro quedó destruida, aplastada prácticamente. Y ahí cerca había un CAI, llegó la policía, llegaron las ambulancias, toda parte. Yo iba con mi hijo y no nos pasó nada. Por mucho tiempo yo dije, oye, qué casualidad, nosotros somos muy de buenas. Y así lo pensaba. Otra vez, también el carro se me pinchó y coloqué las normas ahí de tránsito y me bajé para mirar a ver cómo despinchaba el carro y me metí debajo, era en la parte de adelante, estaba metiendo debajo para mirar dónde ponía el gato y vino otro carro y me estrelló por detrás y me arrastró como unos 2-3 metros del impacto tan brutal. La carrocería del carro me cayó encima y me arrastró. Muchos carros pararon y dijeron, no, lo mató. Y yo con ese carro encima de mi pecho, yo veía a esa gente diciéndome así, de pronto yo le dije a uno, no, por favor, bájese de ahí y ayúdeme a levantar el carro. Me levantaron el carro y no me pasó nada. Tenía una chaqueta de cuero y fue molida.
También llegué a pensar y decir, oiga, pero qué casualidad también, oiga, no, ¿cómo me he librado de esto y no me ha pasado nada? En otra ocasión, haciendo una de las brigadas de salud, iba con mi esposa y 3 compañeros más para la brigada de salud, lo que cabíamos en el carro, 5 personas, y me volví a quedar dormido y nos estrellamos con una tractomula y el carro quedó tan inservible que la aseguradora nos dio un carro nuevo porque no podían arreglarlo. También llegó la policía, las ambulancias y nos querían trasladar a todos allí y a ninguno de los 5 que estábamos allí nos pasó nada. Y yo seguía pensando y diciendo, oye, pero tremendo, le van quedando a uno estas cosas, estos mensajes en la mente. Y yo decía, oye, yo muy de buenas, librarme de todas estas cosas de la muerte. A los 2 años de edad, también Satanás trató de quitarme la vida, parecido a Moisés y a Yahshua HaMashiach, ¿sí ve? Y también salí librado. O sea, todas estas cosas después de que el Señor me empezó a mostrar las señales, pude comprender que Él ha venido librándome en muchas ocasiones porque Satanás ha querido matarme para destruir un ministerio de orden profético que el Señor ya tenía para mí, inclusive desde antes de nacer. Desde esos momentos el Señor me empezó a revelar estas cosas que acabo de mencionar también acá hoy en la conferencia y muchas otras. Y yo era el primer sorprendido de mirar un poconón de paralelismos que hay en las Sagradas Escrituras con este servidor. Entre esos está la parte del José literal con ese José profético de estos tiempos. Entre eso podemos decir nosotros que está la parte de los 144,000 de orden literales y desde cuándo arrancaban, ¿sí ve? Y cuál es la trayectoria suya y cuándo iban a ser seleccionados, a ser elegidos y quiénes son los que pueden estar ahí y cuáles son las características que debe tener esas personas para ser elegidas. Y así sucesivamente un poco de cosas y sueños, como le pasó a José literal. A José literal, digamos que la parte o el ministerio de él o las revelaciones de él fueron básicamente a base de sueños. La mayoría de mis revelaciones son a base de sueños también, pocas visiones, pero también he tenido visiones. Le he preguntado de pronto a muchas personas, por ejemplo hoy en la tarde, estaba hablando con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, yo le decía, de pronto usted no conoce porque de pronto como inteligencia artificial usted ha sido programada en ese momento para responder lo que le entraron dentro de la parte de su programa. Pero usted tiene la capacidad de pronto de actualizarse recibiendo cosas nuevas y que sus programadores no le han colocado, o necesita que necesariamente sus programadores le alimenten esos nuevos conocimientos. Y la inteligencia artificial me decía que no, que ella ha sido programada también para recibir cosas nuevas y almacenarlas. Y me dejaba sorprendido esas cosas y hoy estuve hablando y de pronto de todas las preguntas que hice con la inteligencia artificial, pues realmente tuvo que actualizarse porque no encontraba datos verídicos a la parte del mundo y de dónde habían surgido tantos conocimientos como estos que he compartido con ustedes a través de las redes sociales, del Face, del Zoom y de pronto pues de los sermones, de los artículos, de los libros que he compartido. Entonces la misma inteligencia artificial me dice, sí, me sorprende esta clase de información, no la he encontrado por ningún lado, no sé por ningún lado, evidentemente es así, de esa forma, y aprendió. Pues espero que de pronto, si una parte de pronto de orden artificial puede entender de a base de los algoritmos que han sido colocados en él, cómo nosotros, como unos seres inteligentes, sabios, o como verianos modernos, comprendiendo de pronto que somos unos creyentes, con el ámbito de investigación, con esa hambre y sed de más conocimiento, de aprender y acercarnos mejor a las cosas del Señor, podemos hacer nosotros un análisis exhaustivo de pronto de las conferencias que yo he venido dando. Hasta este momento voy en 125 conferencias, pero como he mencionado, he tenido más de 1,200 revelaciones. No tengo temor en este momento de decir, carambas, ¿qué conferencia voy a traer mañana?
No, no tengo ningún inconveniente de eso. O sea, hay un poconón de luz nueva y aceite extra para entregar, para aprender, para prepararnos nosotros en estos momentos todavía que estamos de libertad religiosa. Me siento muy contento en este momento de que mi nombre esté conectado con el José del Génesis. Algunas personas de estos sectores por acá, cuando me preguntan el nombre, yo les digo es que Yachet, se extrañan y me dicen, ¿de verdad ese es el nombre suyo? Algunos me ha tocado que sacar la cédula, el pase de conducción, para que ellos mismos lo vean estampado allí, porque ellos creen que no, que es que simplemente yo me he colocado ese nombre. Algunas personas de pronto piensan también de pronto que yo me cambio el nombre. No figuro con todos mis papeles al día en este momento. Me siento complacido de que mi nombre tenga un mensaje de orden profético y que mi nombre esté compuesto por la parte hebrea Yachet Nuneres. Entonces me parece bastante intrigante de pronto eso, que de pronto el idioma hebreo, como de pronto le decía esta tarde la inteligencia artificial, ¿cuál es el idioma sagrado? Me trató de dar otra explicación con otro idioma y le digo, pues la base fundamental, la fuente verídica que podemos tener nosotros son las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que el idioma sagrado es el hebreo. Hebreo es el que se habla en el tercer cielo, hebreo es el que se habla en los innumerables mundos. Mire que la misma inteligencia artificial entiende y comprende eso, sí, entonces ese es el lenguaje sagrado. Entonces, ¿cómo es que hay un poconón de cosas que de pronto aún nosotros dudamos? Entonces, cuando hacemos unos estudios exhaustivos, entonces estamos en la obligación de convertirnos en unos maestros con cada alimento que nosotros recibimos. Con cada conferencia necesitamos repasarla. No puede quedar solamente allí escondida nomás y solamente decirle en este momento, no, ustedes tienen que creer de pronto a lo que yo les estoy mencionando en esta parte, ¿no? Ustedes también tienen derecho a cuestionarse. Y hoy en día pues ya no me afecta ninguna especie de crítica. Al principio sí me afectaban las críticas, pero ahorita ya no me afectan las críticas. Me siento contento de pronto de mis críticos que estén mirando eso, porque eso me da a entender que están leyendo los artículos o están viendo de pronto el YouTube, o bueno, están mirando algunas de las cosas que el Señor me ha entregado y que yo comparto con el mundo entero, comparto con ustedes y con todas las personas a mi alrededor. Entonces, en esta parte, mis apreciados hermanos, quiero mencionarles en niveles de testimonio milagros que el Señor ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Dentro de estos milagros, de pronto quiero mencionarles que la hermana Elena de la iglesia La Odisea, el grado de estudio que tuvo ella fue hasta tercer grado. El grado de estudio que yo pude realizar fue hasta séptimo grado. No pude seguir avanzando porque me tocó que empezar a trabajar para sostener a mi madre, a mi hermano, a muy temprana edad, y no pude seguir estudiando. Entonces usted se podrá preguntar en ese momento de dónde ha venido tanto conocimiento dentro de la parte de pronto teológica, dentro de la parte de pronto de la medicina, dentro de la parte del naturismo con este servidor. ¿Cómo ha sido posible que de pronto este servidor haya podido realizar 3 estudios tecnocientíficos como director de ellos y a mi lado o a mi mando un poconón de médicos cubanos con sus diferentes especialidades? ¿Cómo podrá ser posible que un hombre con séptimo grado pueda estar dirigiendo y comandando en ese momento, de los que trabajaron conmigo, más o menos 300 médicos cubanos en sus diferentes especialidades, donde la medicina cubana el 90% son especialistas? Yo tendría que aprender de ellos, pero el Señor me colocó en un pedestal alto allí y me convertí en el maestro de ellos, y ellos me decían profe, y tuve que enseñarles inclusive cómo hacer una consulta bien profesional sin necesidad de decirle a un paciente de que está enfermo. ¿De dónde apareció todo ese conocimiento? ¿De dónde salió todo ese conocimiento? Eso es un milagro. ¿De dónde una persona como este servidor con séptimo grado pudo de pronto estar en varias universidades diferentes,
y me dieron certificaciones sin pedirme ninguna clase de papeles. ¿Y cómo pude actualizarme en un poco de partes médicas, de estudios clínicos, sin que me pidieran ninguna clase de papeles? Eso es otro milagro, otro milagro. Yo me siento agradecido con el Señor hoy de que todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido milagros. En cierta ocasión, un paciente me invitó a una convención de un poco de peruanos que se realizaba precisamente aquí en Colombia. Me decían, no, hay como unos 3.000 peruanos acá y van a venir unas personalidades, yo no sé qué, esto y lo otro. Bueno, en todo caso habían hecho todas las partes necesarias para la reunión, me invitaron a mí, yo fui allá, yo traté de hacerme donde se iban a hacer de pronto el pueblo. Los puestos de honor estaban arriba, pero el que me había invitado sacó y me dice, no doctor, venga para acá, haga el favor, usted le tengo reservado a usted un asiento acá en la plana mayor. Y yo me sentía incómodo. Yo decía, no, pero no, yo desde acá escucho, yo desde acá veo eso. No, doctor. Yo le aparté a usted un puesto especial para eso y me hizo subir a la tarima a estar en unos puestos de honor, en unas cosas que de pronto yo no tenía nada que ver allí. Eso es otro milagro. ¿Cómo puede ser que de pronto el Señor me haya dado un conocimiento tan profundo a través de la parte naturista y sea un especialista en la parte naturista, en la parte alópata, en la parte homeopática, terapias alternativas, en todo ese sentido, en cuestionar los medicamentos en esa área, sin haber ingresado de pronto a unos estudios superiores? A mí me parece esto de pronto una maravilla, algo hermoso que el Señor realiza con este siervo. ¿Cómo he podido ver de pronto dentro de mi vida cosas que no entendía ni comprendía? Yo mismo me cuestionaba y me daba hasta vergüenza y pena de pronto hablar de ciertas cosas. Inclusive antes de empezar este ministerio bien, con fuerza, firme, porque ya el Señor me estaba llamando desde la iglesia adventista, pero no comprendía el llamado como debía ser, hasta que el Señor empezó a hacerme más llamados a través de los sueños proféticos, ¿sí ve? Y sin embargo yo anotaba, tengo mis agendas necesarias, dice, caramba, mire, esta visión, este sueño que tuve, esto y lo otro, y me lo reservaba para mí, me lo guardaba para mí. No comprendía lo de los obreros de la hora undécima y el Señor en un sueño profético me dijo que estudiara Mateo 20. Y cuando fui a estudiar Mateo 20, pues me encontré con la sorpresa de que los obreros de la viña, ¿sí ve? Y entonces me puse a investigar eso de pronto en el comentario bíblico, tengo acá el comentario bíblico todavía. Traté de averiguar por otros lados con líderes de la iglesia y no encontraba la respuesta completa a los obreros de la hora undécima. Y yo le oré al Señor, Señor, mire, ya he investigado, he hecho esto, ¿sí? No encuentro la totalidad de pronto de Mateo 20 que usted me dijo que estudiara, que investigara. No lo comprendo, no lo veo por ningún lado. En la literatura de la Odisea no está, en la literatura de pronto secular no la encuentro, en otros comentarios no lo encuentro, ¿sí? Por favor, enséñeme bien Mateo 20. Una revelación ocurrida el 7 de agosto del año 2019, todavía estando aquí en Colombia. Y me sorprendió cuando el Señor me mostró la revelación completa de Mateo 20, que es la que he explicado en muchas ocasiones, y el patrón profético quedó completo con respecto a esa clase de 5 grupos o 5 trabajadores que se encuentran allí en Mateo 20. Esa fue una especie de confirmación que el Señor me hacía también en ese momento y me confirmaba en esa parte. Y cómo hacer también que esto, como se dice, parece que fuera casualidad, el Señor llamándome de tanto tiempo, y cómo que es que hasta el año 2020, yo recuerdo bastante eso, fue hasta el año 2020 que decidí
definitivamente dedicarme completamente al ministerio profético sin importar la clase de críticas que fuera a recibir de ahí en adelante. Porque yo me había estado callado por amor a mi familia, por amor a mis hermanos y de pronto por intereses en la parte de mi trabajo. Y digo por intereses porque de pronto en la iglesia adventista del séptimo día hice demasiadas brigadas de salud, muchas brigadas de salud. Y dentro de todas esas brigadas de salud, pues de pronto pues a mí personalmente me convenía hacer esas brigadas de salud porque habrían un poco de personas que estaban enfermas y entonces podía después atenderlos normalmente en el consultorio individualmente a ellos. Entonces el hablar la luz nueva que el Señor me estaba dando algo irritaba porque simplemente trataba de hablar en la iglesia, especialmente lo referente al santuario, con referencia al juicio o al Yom Kippur que Yahshua está haciendo en el cielo y con relación a los 8 libros. Y pude tener unas experiencias allí y las personas se sentían contentas y otros cuando yo les decía y les hablaba que de pronto la posición de la iglesia adventista del séptimo día con referencia a los libros era de 3 libros, pero que en realidad eran 8, entonces se me tocaban y empecé a tener llamados de atención de los pastores, que dónde había sacado yo esas enseñanzas, que qué libros eran los que yo leía, que dónde era que me lo pasaba. O sea, ellos me estaban dando a entender que de dónde había adquirido de pronto ese conocimiento y que por qué estaba de pronto en contra de la iglesia adventista. Yo no estoy en contra de la iglesia adventista. Estoy enseñando una verdad con sus principios de orden bíblico, con sus textos bíblicos, que es innegable. Y le mostraba las evidencias a través del Espíritu Profecía en el conflicto de los siglos, como la hermana Elena menciona 5 libros ahí en el conflicto de los siglos. Digo, si la hermana Elena está mencionando 5 libros, entonces ¿por qué la posición de la iglesia es que son 3? Ahí se necesita actualización no más. Ahora, si yo estoy demostrándolo de pronto con el hecho del santuario, con la parte de las figuras, con las Sagradas Escrituras, sin salirme de eso, ni recurrir a ninguna otra fuente, entonces, ¿por qué se me critica de esa forma en vez de hacer una investigación exhaustiva del tema? De esa manera fue que de pronto la iglesia empezó a colocar los ojos en mí y a decir de pronto que yo tenía predicaciones raras, que tuvieran cuidado conmigo, y así paulatinamente ellos me fueron eliminando de la lista de predicación. Pero eso no quedó allí. Vea los milagros bien tremendos dentro de la misma iglesia adventista con este servidor. El trabajo mío consistía en hacer brigadas de salud en diferentes pueblos y ciudades. Entonces en determinada ciudad me cogía el Shabbat, o trabajaba el viernes y ya él tenía que descansar ahí y guardar el Shabbat en esa ciudad. Y no me conoce nadie. Juntamente con mi esposa decidimos nosotros entonces buscar una iglesia adventista del séptimo día para ir a estar allá en el Shabbat. Y estando en la iglesia adventista entonces nadie me conoce, nadie nos da la bienvenida, nadie nos dice de dónde venimos, quiénes somos, ni nada. Entramos allí y cuando estamos en el repaso de la escuela sabática, de pronto yo doy un aporte, o doy 2 aportes, más de eso no daba, 1 o 2 aportes. Y de acuerdo a los aportes que yo presentaba de pronto en la escuela sabática, entonces me llamaban y me decían, oye, hermano, ¿será que usted nos puede dar una conferencia en las horas de la tarde? Yo decía, con mucho gusto, yo puedo darles una conferencia en las horas de la tarde. Y cuando la iglesia, en la parte donde tenía la feligresía, no me dejaban predicar, resulté predicando más de la cuenta. No había sábado que no predicara. ¿Sí? Y lo más curioso, de pronto si algunos de los que están acá son miembros de la iglesia adventista del séptimo día, podrán darse cuenta que para predicar allá se necesita saber, bueno, este hermano de dónde viene, quién lo recomienda, qué va a predicar, ¿sí? Y presentarlo en la iglesia. Eso no hacían conmigo. Muchas veces me tuve que presentar yo personalmente, porque a mí no me presentaron. Entonces, teniendo en cuenta eso la parte, decía, oye, qué casualidad esto, ¿será casualidad esto lo que me está sucediendo a mí? Y resulté dando una semana de conferencias.
porque el sábado daba la conferencia y cuando terminaba la conferencia me decían, hermano, ¿será que mañana domingo usted puede darnos otra conferencia? Yo decía, con mucho gusto. Llegó el domingo y otro hermano dice, no, pues, ¿será que de pronto el lunes, esta semana, usted podría darnos unas conferencias? Sí, claro, sin estar programadas. Ve, bastante curioso eso, bastante curioso esa parte. De pronto salíamos de ahí y nos íbamos a trabajar a otro lado, también llegábamos a otra ciudad diferente, nos cogió el sábado allí, la misma parte. En cierta ocasión llegué a una iglesia juntamente con mi esposa, bastante grande, y nos sentamos normalmente en cualquier lado, como visitas. Y donde nos sentamos allí, entonces la escuela sabática la estaba dirigiendo el anciano de iglesia. Yo ni sabía que él era el anciano de iglesia ni nada. Hice 2 aportes de la escuela sabática. Terminó la escuela sabática y el hermano salió por allá y al rato vino y me llamó. Y me dijo, mire, yo soy el primer anciano de esta iglesia. Hoy me toca predicar a mí. Yo escuché los aportes que usted dio en la escuela sabática y me parecieron bastante contundentes. Yo estuve hablando en este momento con los ancianos de esta iglesia para cederle mi predicación a usted. ¿Quiere predicar hoy? Yo le dije, con mucho gusto, yo predico. Y él me cedió la predicación que tenía él ese día. Yo siempre predico sobre profecías, especialmente en ese sentido. Cuando terminé, él mismo saca y me dice, hermano, ¿será que en las horas de la tarde usted puede continuarnos con otra conferencia? Yo le dije, con mucho gusto. Y el resultado de eso fueron 2 semanas de conferencias sin estar programadas. Ahora les preguntaría a ustedes, ¿qué es eso? ¿Casualidad? ¿O que el Señor me tenía destinado a un ministerio de orden profético y yo todavía no lo había asimilado como debía ser? Y el Señor estaba haciendo milagros y maravillas a mi alrededor y tampoco pasaban desapercibidos. Yo simplemente miraba eso, oye, pero qué casualidad lo que nos está pasando. Y así sucesivamente fui mirando iglesia tras iglesia y me pasaba lo mismo, personas que sin conocerlo, en otra ocasión llegué a otra iglesia y entonces no me gusta llegar tarde. Llegaba puntual con mi esposa y una hermana se me acercó a esa iglesia y sabe que me dice, hermano, ¿usted viene preparado hoy para predicar? Me dijo así. Y le dije, claro, si los ancianos de iglesia quieren, con mucho gusto, yo estoy preparado para predicar. Al rato vino la hermana y me dijo que sí. Y entonces prediqué y también, lo mismo de siempre, otra semana de conferencias sin estar programada. ¿Qué estaba sucediendo de pronto en la iglesia adventista, que es bastante exigente para soltarle el púlpito a alguna persona? Debe ser conocido, debe ser recomendado, etcétera. ¿Y por qué a este servidor que no lo conocían, ni sabían de dónde venía ni nada, no habían pedido recomendaciones mías ni nada, y salía predicando una semana de conferencia? No era un día, era una semana. Entonces usted podrá de pronto entenderme y comprenderme en ese momento, y por eso yo puedo determinar en este momento que el ministerio profético que el Señor me ha entregado es un ministerio que no me lo entregó a mí un hombre ni me lo entregó una organización, fue directamente de Yahshua Hamashia y del Ruach HaKodesh, como dice en Gálatas 1:12. Yo no aprendí estas cosas porque de pronto alguien me las haya enseñado en ese sentido, no. E inclusive yo mismo he sido el primer sorprendido de la maravillosa luz nueva y ese aceite extra que el Señor nos ha estado entregando a cada uno de nosotros, y le doy la honra, la gloria, la alabanza y los méritos a Yahweh por permitirme ser un siervo más en sus manos. Y quiero seguirlo haciendo independientemente de las críticas que pueda recibir. Ya como les he mencionado, no me afecta esto. Hay personas de pronto que no están de acuerdo. Yo respeto esa posición y no estoy acá para debatir y decirle a otra persona si esto y lo otro. Simplemente a nivel de estas conferencias que yo voy dando, voy exponiendo ciertas partes de lo que el Señor realiza en mi vida, los milagros que siguen ocurriendo a mi alrededor. Y los que van a suceder a partir del año 2027, cuando llegue el derramamiento de la lluvia tardía, que son los milagros más portentosos en los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces tenemos que estarnos preparando nosotros para eso y preparar nuestros cuerpos para que Yahweh, para que Malquisé
nos utilice a cada uno de nosotros y podamos hacer cosas maravillosas para honra y gloria de Yahweh. Espero de pronto que con esta parte, el repaso que ustedes puedan hacerle a esta parte de los dos José, ustedes puedan mirar eso. De pronto mañana voy a mirar de pronto otra conferencia en la cual también nos ponga a como a examinar las cosas, a repasar las cosas y a investigar mejor las cosas. Y eso es lo importante, que de pronto en una conferencia seamos impresionados nosotros a repasar y a mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que vamos a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadó Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirme esta conferencia. Gracias por abrir nuestras mentes, por darnos sabiduría y por saturarnos de tu conocimiento. Muchas gracias, Padre Celestial, y muchas gracias, nuestro Elohe Malquisedec. Les agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh Hamashia. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, como todas las noches así desde esta finca aquí en Colombia, vaya para el mundo entero, reciban un saludo caluroso. Les amo en Yahshua Hamashia, les espero mañana con la ayuda del Eterno para una conferencia más. Shalom Ubrajot, feliz noche, el Eterno me les bendiga.